¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Como en cada programa, vamos a estar conversando con un personaje referente. Este es un personaje que, aunque quizás algunos recuerden más de su época más reciente, pues no es menos cierto que también tiene un pasado en el ámbito del deporte también que vale la pena destacar y recordar. Así que vamos a estar conversando en los próximos minutos con Miguel Roberto Nucete Hübner, mejor conocido como Miguel Nucete. Y bueno, ya a medida que vayamos avanzando en el programa, van a ir viendo todas las etapas que ha venido cumpliendo en la vida, ocupando importantes cargos además. Bienvenido, Miguel, a 60 minutos con José Luis Yepes. Muchas gracias, José Luis. Gracias por invitarme. Miguel, siempre empezamos con el tema de las raíces. ¿Quiénes fueron tus... Primero, ¿dónde naciste? ¿En qué año? ¿En qué parte? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos eran en la casa? Háblanos sobre eso. Sí. Bueno, yo nací en Caracas en el 6 de mayo de 1943. Acabo de cumplir 80 años. Mi papá era Miguel Nucete Paoli, que fue militar, y mi mamá Emma Hübner de Nucete. La gente, pues, a veces me pregunta que cuál es el origen del apellido. Piensan que es italiano. No, el Nucete es de origen Granada de España. Fue un teniente del ejército español que se vino a Caracas lo enviaron a Caracas en 1771. En Caracas se casó con una venezolana y lo mandaron a Mérida a diversas actividades, una función fue teniente gobernador, fue administrador de la renta, administrador de justicia, una serie de cargos que existían en ese tiempo que uno ahorita no sabe. Y desde ahí, pues, arrancaron los Nucetes, que todos nos reconocen como Nucetes de Mérida. ¿Y cómo se da entonces esa unión entre Miguel Nucete Paoli y Emma Hübner de Nucete? Bueno, mi papá era militar, como te digo. Se conocieron cuando mi papá estuvo como militar en Maracay, y se conocieron. Ella era de Maracay y ahí se casaron. Mi papá fue una persona que tuvo una importancia en los años 45. Él estuvo metido en el golpe del 45. A él, conjuntamente con otro militar, le tocó tomar el Palacio Miraflores. Ahí sale en la historia. Y a él lo nombraron jefe de la Casa Militar. La Casa Militar se funda con mi papá. Él después estuvo gobernador de Amazonas, gobernador de Portuguesa. A raíz de unas diferencias con Llobera Páez, lo sacaron del país, lo mandaron de cónsul a Trinidad. Allá se encontró con Alberto Rabel y otra gente que era opuesta a la dictadura. Y mi papá mandó una comunicación a gente del ejército aquí, denunciando la dictadura, y allá. Y mi papá, bueno, se fue para España, y al rato nos fuimos nosotros para España en 1953. Así que recuerdas como que una infancia un tanto errante, ¿no? O sea... Sí, allá estuvimos desde 1953 hasta que cayó la dictadura en 1958. La dictadura cayó el 23. Mi papá, conjuntamente con Edito Ramírez y con otros de esos militares que estuvieron, que eran contrarios a la dictadura, se vino a Venezuela el día 24 y llegaron aquí. Le prometieron o le plantearon entrar al nivel que él tenía en ese tiempo, porque él cuando lo pasaron a disponibilidad en 1951, él era teniente coronel, y él no aceptó porque él dice que no tenía mucho sentido si él, que era teniente coronel en ese tiempo, muchos subalternos iban a estar en este momento por encima de él, entonces prefirió no incorporarse. ¿Y qué recuerda de esa infancia con
O sea, ocho hijos allí, de los cuales tú eras el quinto entre todos esos hermanos. Sí, bueno, mi infancia allá sobre todo en España giró alrededor del fútbol. Yo empecé desde que yo llegué allá a España, me enamoré del fútbol porque antes en Trinidad no practicaba fútbol y estuve practicando fútbol. Yo estaba en un colegio de padres misioneros que también, digamos, los recreos y todo giraba alrededor del fútbol. Y entonces allá, bueno, empecé a jugar y un poco antes de venirnos, eso fue como, yo acababa de cumplir 15 años, nosotros nos vinimos en agosto del 58, un poco antes de venirnos, un equipo que estaba afiliado al Real Madrid, que se llama el Plus Ultra, puso una información pública buscando armar el infantil. Yo quedé en ese equipo infantil y ahí está una foto donde aparezco yo con el equipo ese. Pero inmediatamente, 2 meses después, me vine para Venezuela. Y me vine a Venezuela y al Colegio La Salle, en Tienda Honda, el antiguo Colegio La Salle. Y por cierto, también un colegio con mucha tradición en el fútbol, ¿no? Con mucha tradición en el fútbol. Bueno, y ahí en el colegio, bueno, también el fútbol fue prioridad para mí. Bueno, también los estudios, pero el fútbol fue prioridad para mí. Estuve jugando en los juveniles, representé al Distrito Federal en los campeonatos nacional juvenil y posteriormente entro en La Salle, saca un equipo profesional con argentinos y gente de otros países. Por cierto, en el equipo ese está Lázaro Candal. ¿Te acuerdas? Sí, ahí hay una foto de Lázaro Candal. Y estuve jugando profesional con La Salle. ¿Qué posición jugaba? Yo jugaba medio. ¿Medio campo? Sí, medio campo. Y sí, jugué en medio campo prácticamente casi toda mi vida. Yo estuve jugando en La Salle desde el 60 al 65. También jugué en la Vinotinto. A mí me seleccionaron y jugué en los Bolivarianos Barranquilla. ¿Qué edad tenías con eso? En los Bolivarianos Barranquilla fueron, creo, en el 60, tenía 17 años. Después en los Centroamericanos de Jamaica tenía 18. Y después, ya en las eliminatorias del Mundial del 66, que fue al comienzo del 65. Nos decía que incluso llegaste a estar considerado como uno de los mejores futbolistas del país, o deportista, porque llegaste a contarte allí con atletas de mucho renombre de otras disciplinas, béisbol, fútbol, de boxeo, de otras, ¿no? Sí, el Círculo de Periodistas Deportivos anualmente escogía a los atletas del año. Y a mí me escogieron en el año 60, 61 y 62, yo fui el futbolista del año. Entonces, pero digamos, en el año 65 me gradué yo de ingeniero y ya tenía pues internamente como una discusión conmigo de, bueno, yo era futbolista y era profesional y había sido exitoso o iba a ser ingeniero. Y un compañero que formó la media conmigo en la selección nacional y en La Salle, que era Cholito Tobar, que fue un tipo muy bueno. Hasta ese momento siempre se mencionaba que era el mejor futbolista que había tenido Venezuela. Él me dijo que el fútbol es algo, y más en aquel tiempo, que era muy difícil depender de eso y que inclusive la vida útil era muy corta y podía ser aún más corta si tú te lesionabas. Mientras que la ingeniería, y me dice que él ponía el caso de él, que él se graduó, en vez de graduarse, como el caso mío, yo me gradué de 22 años, él se graduó de 27 por el fútbol,
porque andaba en juegos en todos los países, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, se graduó. Y entonces ahí tomé la decisión de dedicarme a la ingeniería y jugar fútbol, seguí jugando fútbol amateur. Fíjate, mi primer trabajo fue en Calabozo y yo iba todos los fines de semana a jugar. Salía los viernes en la tarde de mi trabajo en Calabozo con el sistema de riego regularizado con el MOP. Con el MOP. El Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas. Salía el viernes como a las 5 de la tarde y me regresaba los lunes a las 2:30 de la madrugada. ¿Sí? Para llegar antes de las 8, bañarme y empezar a trabajar. Hasta que me llamaron para venir a Fudeco. Ese viaje que hacías de Calabozo, ¿era Calabozo a Caracas? Sí, Calabozo a Caracas a jugar, pero ya no estaba jugando profesional, sino estaba jugando con la primera de Loyola. Y jugamos, que era un gran equipo de gente, bueno, conocida y amigos y no sé qué. Y jugamos con la primera Loyola y me venía el lunes en la madrugada. Imagínate tú la fiebre que uno tenía. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Miguel Lucete. No se aparten de nuestra sintonía, que en breve tendremos mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Miguel Lucete. Miguel, entonces nos hablabas de cómo te apasionaba tanto el fútbol, pero ¿y qué de los estudios? ¿Dónde comenzaste la formalidad de la educación? Entiendo que debe haber sido quizás a lo mejor en España. Luego tu venida a Venezuela, a Caracas concretamente, ¿qué tuviste que hacer para poder continuar estudios y a qué nivel? Háblanos sobre eso. Sí, bueno, sí, yo fui a España, tenía 1953, tenía 10 años, había estudiado en Caracas, no me acuerdo bien, por decirte algo. Después en Trinidad, que tuvimos, en Trinidad tuvimos 2 años en Trinidad con mi papá, y llegamos a Madrid, y en Madrid, en un colegio de padres misioneros, ahí estudié hasta 4º año de bachillerato. Cuando regresamos a Venezuela, tuve que hacer una reválida y me metieron, mi papá me metieron en el colegio La Salle en 4º año de bachillerato. Y yo hice en La Salle de tienda honda 4º año y 5º año. Una vez que yo salí, entré en la Universidad Católica, que quedaba también allá en tienda honda. ¿Te acuerdas? Todavía no estaba construido la nueva sede en Montalbán, allá. Y entonces estudié en la Católica desde 1960 hasta 1965. Yo me gradué en el año 65. De ingeniero. Me gradué de ingeniero civil en la Universidad Católica. ¿Cuándo comenzaste a acariciar la idea de estudiar ingeniería civil y por qué? Para decirte, no me acuerdo bien por qué quería estudiar ingeniería civil. Mis papás querían que estudiara una carrera y escogí la ingeniería civil. Posiblemente algún familiar me orientó. Yo, en ese momento, para serte honesto, no tenía claro de qué quería ser ingeniero civil. Pero bueno, me metí en la carrera y repartí el tiempo entre el fútbol y la carrera. Me fue bien en el sentido de que, bueno, lo terminé en 5 años. Y después de eso, bueno, es que yo me fui, te comentaba que yo me fui a trabajar a Calabozo. A mí me habían ofrecido trabajo en Caracas, pero yo quería ir al campo. Entonces me ofrecieron un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas a trabajar en el sistema de riego y me fui allá. Cuando yo estaba allá, un profesor mío, que era el doctor Hipólito Quirs, que era el profesor de obras hidráulicas, que lo había captado Froilán Álvarez Yepes, me dijo que aquí acaban de constituir una organización que se llamaba FUDECO, Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental,
y que ellos estaban tratando de captar jóvenes con ganas de trabajar y de salir para adelante, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, me vine a Barquisimeto y yo llegué el 1 de junio de 1966 aquí a Barquisimeto y sí, sigo aquí. ¿No tenía familiares acá o algo? No tenía familiares acá, igual que no la tenía tampoco en Calabozo. Pues, era un muchacho, yo me gradué acá, yo cumplí 22 años en mayo y en julio me gradué de ingeniero, o sea, un muchacho de 22 años, ¿no? Y sin ninguna relación de ningún tipo, digamos, sin amistades, pero aquí yo no conocía a nadie, sino conocía al doctor Quirz, que fue mi profesor, y de esos profesores que uno siempre recuerda toda la vida, porque era un gran profesor y lo formaba uno de todo punto de vista, y me vine a trabajar aquí a Fudeco. Yo en Fudeco empecé a trabajar, como digo, el 1 de junio de 1966. Estuve trabajando hasta el año 71 y me mandaron a la Universidad de Stanford, en California, donde yo hice una maestría en planificación económica e ingeniería en el área de recursos hidráulicos, que era el área que, inclusive en el caso de Fudeco, me habían... es el área de nosotros, el área de ingeniería, pero el área de recursos hidráulicos. De ahí salieron los proyectos como Los Quediches, Cabuy, Cumaripa, Durute, o sea, diversos proyectos en obras hidráulicas en los cuales me tocó trabajar a diversas etapas, anteproyectos, proyectos en Fudeco, y por eso escogí ir a hacer mi posgrado en la Universidad de Stanford, California, en el área de recursos hidráulicos. ¿Qué recuerdas de esa experiencia en Stanford? Bueno, algo muy exigente, completamente diferente a como había sido aquí, muy, muy, muy exigente y competitivo. En aquel tiempo, fíjate, aquí en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando tú sacas 8 puntos, sacaste 8 puntos sobre 10, vamos a decirte sobre 10, 8 puntos sobre 10. Y cuando sacas 3 puntos, sacas 3 puntos. Allá no. Allá resulta que tú puedes sacar 8 puntos y estás raspado porque el promedio fue 9 puntos. O puedes sacar 4 puntos y que aquí hubiera estado raspado y resulta que ya fuiste de los mejores porque el promedio fueron 3 puntos. Fíjate, eso es desde el punto de vista de uno era un cambio muy, muy importante y muy exigente. Bueno, allá lo metieron a uno, fíjate, estamos hablando en el año 71, ya en la computación, tenían un centro de computación que nosotros aquí en Barquisimeto lo armamos con ERCO, la empresa regional de computación. Fudeco, fíjate, estuvo adelantado en el 72, armó un centro regional de computación aquí en Venezuela. Bueno, allá en la Universidad de Stanford, el centro de computación, bueno, lo ayudó a uno a irse metiendo en ese mundo que era nuevo prácticamente para el mundo. Luego, ya terminando la carrera, siempre la visión fue regresar y, digamos, aplicar los conocimientos adquiridos. Sí, a mí me ofrecieron trabajo allá en Estados Unidos, porque en la Universidad de Stanford, cuando la gente en niveles de posgrado se van a graduar, hacen como unas reuniones con empresas. Y hubo una empresa que se interesó en que yo me quedara en Estados Unidos, pero a uno, primero en Venezuela, en aquellos tiempos, a uno ni le pasaba por la cabeza uno a irse a vivir a otro lado. Uno quería su país. Un lugar de turismo. Sí, de turismo. Y solamente, bueno, tenía además un compromiso personal y moral, porque, fíjate, en el caso mío, la beca fue parcial. Fudeco me pagó parte de la beca y parte la tuve que pagar yo después. Fíjate que fue... Y entonces yo tenía ese compromiso con Fudeco y conmigo mismo. Y entonces, además de que no me pasó por la cabeza irme a vivir a otro país, como está sucediendo desgraciadamente en este momento. Entonces me vine a Fudeco. Yo estuve desde 1971 hasta 1973. Me vine a Fudeco
y me nombraron adjunto al jefe de proyecto. Jefe de proyecto era el doctor Humberto Fontana. Yo no sé si tú llegaste a oír hablar de él, una persona muy valiosa. Y yo era el adjunto del proyecto. Por X razón, Humberto se fue a los pocos meses y entonces me nombraron a mí jefe de proyecto. Y bueno, ahí estuve yo cambiando, digamos, ascendiendo. Por el caso Fudeco, siempre funcionó lo meritocrático. Esa era la línea que nos dio Froilán Álvarez Yepes. Era méritos y méritos. Froilán Álvarez Yepes fue una persona con una gran personalidad que no dejó que la política partidista entrara a la institución. Y nosotros, lo que lo seguimos, hicimos lo mismo. No dejar que la política partidista entrara en la institución. Usted podía pensar A o B o C o de ser partido X, Y o Z, pero ese es su problema fuera de las oficinas. Dentro de las oficinas, su partido es Fudeco. Y eso fue una de las cosas que nos distinguió, y mucha gente que tuvo contacto con Fudeco se dio cuenta de que no funcionaba la política partidista de ningún tipo, ni la gente entraba por recomendaciones partidistas ni nada por el estilo, sino por lo que era, por lo que podía hacer y podía rendir, por su formación, por su experiencia. Bien. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Miguel Lucete, porque ya llegamos a Fudeco y él nos va a hablar acerca de cómo llega a la presidencia de Fudeco, los proyectos que se pudieron adelantar durante su gestión. Vamos a hablar de todo eso en la próxima parte. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Miguel Lucete. Nos decía entonces que luego de Stanford, donde vas a hacer estudios superiores, regresas, comienzas a trabajar en el área de la planificación como adjunto al jefe de proyectos, luego jefe de proyectos. ¿Qué ocurre después? Porque hay todo un trabajo hasta alcanzar la presidencia de Fudeco, ¿no? Que es la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental. Sí. Bueno, fíjate. Te comentaba que yo cuando llegué, a los pocos meses era jefe de proyecto, pero da la casualidad que el secretario ejecutivo de Fudeco, que era el economista Efraín Álvarez, muere en una operación en septiembre del año 73, y entonces me nombran a mí secretario ejecutivo, que yo no tenía el interés de ser secretario ejecutivo porque yo venía con una serie de conocimientos técnicos que quería tratar de ponerlos en práctica. Y la secretaría ejecutiva es mucho más una cosa administrativa, ¿no? Total que entro a la secretaría ejecutiva y ahí estoy 2 años y renuncio para irme en mismo Fudeco, para irme a trabajar en actividades que a mí me interesaban. Entonces yo estuve del 74 al 76 como secretario ejecutivo, y entonces llegan las elecciones del 78. El presidente de Fudeco, que había sustituido a Álvarez Yepes, porque Álvarez Yepes, ¿tú te acuerdas? Álvarez Yepes salió de ahí para ministro de Agricultura. Bueno, el presidente que lo había sustituido era el ingeniero Carlos Caraballo, que había sido el secretario ejecutivo desde que se fundó la institución, era la persona nata para que siguiera. Entonces, él nos dice que él, gane quien gane, él no va a seguir, que ya, bueno, ya tenía muchos años en la institución, etcétera, que tenía otras perspectivas. Y, bueno, queda una situación de incertidumbre porque no se sabe si va a haber continuidad o no va a haber continuidad. Resulta que gana el presidente Luis Herrera, quien decide que quien va a dirigir la institución era una persona, ahorita se me fue el nombre, que era una persona muy reconocida desde el punto de vista técnico, etcétera, que era ingeniero agrónomo, que trabajaba en la estación del Cují, pero él le dijo que no quería, no estaba interesado en ser presidente de Fudeco ni nada por el estilo. Y entonces ahí hubo, no sé, discusiones externas completamente, porque uno no se metía en eso, y decidieron que yo fuera el presidente de Fudeco, sin estar relacionado con partidos ni nada por el estilo, sino un poco pensando en darle continuidad,
a la manera técnica como se había venido, digamos, funcionando nuestra institución. Y entonces me nombraron a mí presidente Fudeco. Y bueno, de ahí como presidente Fudeco, cada cambio de gobierno era un parto. Y llegó lo otro, en el cambio de gobierno llegó Lucinchi, me ratificaron a mí. En el cambio de gobierno llegó Caldera, me ratificó. Carlos Andrés, me ratificaron a mí. Llegó Velázquez, me ratificaron a mí. Llegó, perdón, resulta que en el 89, fíjate, entra Carlos Andrés a finales del 88, él tiene un compromiso de que el proyecto Yacamoquíbo se maneje desde aquí. Uh-huh. Hay un compromiso, y ese compromiso está Enrique Colmenares de Finol. Enrique Colmenares de Finol, nosotros trabajamos muchos años juntos, él en el Táchira y nosotros en Lara. Trabajamos en la COPRE, yo fui miembro de la Comisión Presidencial también de la Reforma del Estado. Trabajamos en la COPRE, y él me dijo que yo iba a ser, que el presidente quería crear una empresa aquí. Entonces él me dijo que yo iba a ser el presidente de la empresa. Yo le dije que yo no quería, porque primero yo no estaba metido en el área de la construcción, no tenía interés, además no tenía interés, y que yo me sentía bien trabajando en Fudeco, y esa era mi formación y toda la experiencia y lo que yo quería. Y él no me dijo nada, pero cuando gana Carlos Andrés Pérez, él se aparece por aquí, me llama por teléfono desde la casa del gobernador, que en ese momento era Mariano Navarro, y me dice, mira, aquí el partido, o sea, el gobernador y el partido están bien de acuerdo que tú fueras el presidente de Fudeco. Pero yo le dije, no, yo te he dicho, yo no tengo interés. Entonces me dice, bueno, el presidente de Fudeco, si no eres tú, va a ser este. Cuando yo vi la persona, yo le dije, pero esa no es la persona para dirigir esa empresa. Me dijo, bueno, tú eres el responsable, ¿no? Y entonces nos fuimos a Fudeco. Le dije, bueno, déjeme analizar eso en Fudeco. Fuimos a Fudeco y pusimos una serie de condiciones. Primero, que nosotros nombramos al presidente de Fudeco. Segundo, que no íbamos a aceptar ni en Fudeco ni en sistema hidráulico que nos pusieran, bueno, siguiendo la misma experiencia con Álvarez Yepes, que nos impusieran los partidos, nos pusieran las personas. Entonces, con esas condiciones, me dijo que estaba de acuerdo, y acepté, y por eso me metí. Entonces, quedó Gustavo Machado. Claro, ese sistema hidráulico de Yacamoquíbo. Entré en sistema hidráulico de Yacamoquíbo, se creó la empresa en octubre de 1989. Y, bueno, ahí cayó Carlos Andrés, entró el doctor Velázquez y Caldera. Y a mí seguí. Total que, si pones a ver, yo estuve 20 años durante 6 gobiernos siendo presidente de 2 instituciones. Aunque supe en Caldera 2 que te ofrecieron el Ministerio del Ambiente y no aceptaste. Bueno, sí, me ofrecieron el Ministerio del Ambiente 2 veces. 2 veces, sí. Sí, primero una vez fue el momento que él estaba entrando, vino a hablar conmigo Ciro Sá, para decirme que no me podían ofrecer ambiente, porque ya la persona, ahorita tengo un lapso de quién fue, la persona venía trabajando en esa área en la campaña, pero que yo podía escoger o transporte y comunicaciones o el Ministerio de Desarrollo Urbano. Y yo le dije que no. Pero después, cuando ya esta persona salía de ambiente, cuando le tocó entrar digo que ese cambio de gobierno que entró Teodoro Pekov, cuando entró Cordiplan, yo pertenecía a la junta directiva
de Hidroven, que se encargaba de todas las hidro a nivel nacional, y me llamaron de Miraflores. Una llamada que quería el presidente, quería hablar conmigo. Y entonces yo estaba en Caracas, estaba en una reunión y fui allá y él me ofreció el ambiente. Entonces me tocó esta vez no a través de un tercero, sino directamente con él, cara a cara. Sí, decirle que no y darle las razones de uno para que no y me las aceptó. Sí, ese cuento lo sabíamos nosotros, pero queríamos que también conocerlo de parte de ti. ¿Tú ya lo sabías? Sí, ya yo en esa época escuché pues del alto gobierno que la oferta era para que fueras tú el ministro del Ambiente, tomando en cuenta pues la trayectoria que traía de Fudeco y de Sistema Hidráulico Yacamuquibo. Sí, bueno, esa fue una decisión para uno bien difícil, decirle de frente a un presidente, tú solo con el presidente decirle que no. Imagínate tú, tragué duro. Fue una cosa interesante. Yo ya me imaginaba eso y cuando fui, no es que me tranqué solo, sino además le dije que quién podía ser el ministro. Okay. Fíjate. ¿Llevaste propuesta? Sí, la propuesta le dije que yo creía que la persona adecuada en ese momento era el ingeniero Martínez Monroe. Y entonces el presidente Caldera me dice, Martínez Monroe, él trabajó cuando en mi primer gobierno en la Dirección General de Recursos Hidráulicos del MOP. Ese es un buen muchacho. Y resulta que nombró Martínez Monroe. Martínez Monroe, que era en ese momento el presidente de Hidroven, me llamó para decirme, a buena broma me echaste. Para agradecer la recomendación. Sí, a buena broma me echaste. Bueno, pero fíjate que lo nombraron porque, digamos, a mí me era difícil tú decir no y no y no, pero claro, fui con la idea de, además es que yo creía que Martínez Monroe es un tipo serio, competente, una persona responsable que uno consideraba que era un buen profesional y entonces, bueno, salió nombrado ministro. Fíjate como a veces nombran a personas así por casualidades, ¿no? Sí. Y a quien quizás tenían ya al principio para ser nombrado, pues termina proponiendo otra persona, ¿no? Sí, eso fue, sí. Pero bueno, eso también es bueno, ¿no? Porque indica que en ese momento el presidente consideró que tu criterio era un buen criterio, pues había buenos argumentos y le pareció bien la recomendación. Sí, le pareció buena la recomendación porque inmediatamente nombraron a Rafael Martínez Monroe, que para descansar, sí. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Miguel Nucete, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve vendremos con más. Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Miguel Nucete. Seguramente se nos quedan muchas cosas por fuera, pero quisiéramos abordar lo más que podamos en estos 12 minutos restantes. Miguel, hablemos de, por ejemplo, cuántos años fueron en la administración pública entre Fudeco, con Sistema Hidráulico Yacamuquibo, que además pidieron que continuaras en el año 99, pero tú decidiste ya que no seguir, ¿no? Sí, yo trabajé casi 33 años y 10 meses en la administración pública. Como te dije, durante 20 años siendo presidente de 2 instituciones donde 6 gobiernos. Inclusive el gobierno de Chávez me pidió que continuara. A mí me llamó la ministra del Ambiente en ese momento que había nombrado Chávez, hasta Laureana, llamó al gobernador en ese momento, Orlando Fernández, un domingo en la noche para decirle que quería hablar conmigo. Y entonces Orlando Fernández me llamó y para que yo me comunicara con Miraflores, que estaba ya la ministra reunido con la gente del Banco Mundial, del BID y de la Corporación Andina de Fomento, y que le habían comentado de que tenían muy buena opinión del trabajo que nosotros habíamos realizado, porque nosotros tuvimos crédito de la Corporación Andina de Fomento. Y fue como un ejemplo de ellos para otros países de lo que nosotros lo hicimos. Y entonces, bueno, yo le dije que no, que simplemente yo ya tenía demasiado tiempo en la administración pública y la familia me llamaba a que no continuara ahí. Te comento un aspecto en relación a lo familiar, ¿no? Uh-huh. Sí, yo vine a Barquisimeto, soltero, y no tenía inclusive novia en Caracas. Iba a jugar todos los fines de semana también igualito. Me salía de Fudeco el viernes en la tarde y regresaba el lunes a las 2:30 de la madrugada.
tuve 2 accidentes, imagínate tú. Y bueno, conocí aquí a mi esposa, Cormoto Crowder, y bueno, nos casamos, tuvimos 2 hijos, Alexandra, que es la mayor, que tiene un hijo que se llama Matías Rotondaro Nucete, y Miguel Roberto, que es psicólogo clínico y se fue hace 11 años para Ottawa, para Canadá, y allá está casado con Caterina Tescarí, también venezolana, y tiene ya 2 niñas, que Marcela y una que le nació ya, que es Miranda. Bueno, ese es mi lado familiar. Hay otro aspecto que a lo mejor te quería comentar, bueno, yo durante muchos años tuve la pasión por el karate con el maestro Lin Sun. Eso surgió así de repente. Estábamos, Otto Segovia, no sé si tú te acuerdas, Otto, nos invitó al cumpleaños de él y nos quedamos en la misma mesa, Fernando Moco, que es Lin Sun, ¿no? Y nosotros, y Fernando me dice, tienes cara como de cansado. Y yo le dije que sí, estaba un presente Fueco, es fuerte porque uno tenía que estar viajando y reuniones y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué no entras al karate? Y yo le dije, bueno, Concho, no, la verdad que no lo he pensado. Al día siguiente mi esposa me inscribió y me llegó con el karategi, y bueno, estuve ahí, imagínate tú, desde 1982 hasta el año 2014. ¿Llegaste a ser cinturón negro? Tercer dan, cinturón negro, tercer dan, sí, ahí está inclusive digamos, el nombramiento, ¿no? Y otra persona, pues me salí de Lin Sun porque él se salió, dejó, digamos, otras personas encargadas, y me fui con el maestro Sensei Domingo Aldana, que ahí hay una foto donde estuve yo varios años hasta que no seguí en 2014 o algo así. Otro aspecto que quería comentarte tiene que ver con la APRESantel, que es la Asociación de Propietarios Residentes de Santa Elena. En APRESantel se creó, fíjate, en 1978, a raíz de los movimientos que hubo en Caracas creando asociaciones de vecinos, etc. Lo creamos en 1978 y ha sido un trabajo también sistemático y continuo. Bueno, y nosotros como APRESantel nos encontramos con que fíjate, estoy hablando de 1978, no habían parques, solamente la Plaza Santa Elena, la antigua Plaza Santa Elena, pero no había otras áreas. Nos pusimos a averiguar y resulta que sí había otras áreas. Inclusive, entonces nosotros nos encargamos de averiguar con antiguos vecinos los documentos de propiedad, etcétera, y encontramos que habían 3 sitios. Uno era donde está ahorita el parque de basquetbol, resulta que Santa Elena iba a ser una urbanización en las afueras de Barquisimeto, y resulta que ahí iba a ser el picadero hípico, iba a haber caballos, ¿ok? Y entonces nosotros denunciamos al Consejo Municipal en ese tiempo, se hizo el proyecto conjuntamente con el Consejo Municipal y se construyó ese parque, que es el parque donde está la cancha de basquetbol ahorita. Después construimos el parque donde está la cancha de fútbol y construimos el parque donde está la cancha de tenis. Ese ha sido un esfuerzo de un grupo de vecinos interesados. Otro último aspecto que sería interesante comentarte es mi experiencia trabajando con Girajara, con Félix Otamendi Osorio. Félix, bueno, fue lamentablemente fallecido hace 2 años. Fue una persona visionaria con una capacidad de convocatoria impresionante. Era capaz de reunir, imagínate, desde 1988 hasta el 2016, eran como 120 personas del sector privado, político, militar, eclesiástico, sectores populares, etcétera, etcétera, que reunían a 120 personas al año a discutir los temas del país. Y siempre
con una visión positiva. Hirahara no llegaba a conclusiones como Hirahara, porque era tal la amalgama de gente ahí que era imposible llegar, sino era un proceso de formación, de interrelación, que cada uno conocía del otro, conversaba con el otro, llegaban a conclusiones personales que los llevaban después a sus estados a tratar de transmitirlo. Entonces, para mí fue una experiencia acompañarlo. Estuvimos con él y otras personas, Gustavo Machado, Nelson Freites, etcétera, etcétera, en esa Piero Trapichones, o sea, un grupo de gente bien valiosa aquí de Barquisimeto también en el comité organizador. Así es. Bueno, Miguel, ya estamos llegando casi que a la parte final, pero todavía me quedan, te voy a nombrar algunas palabras y tú me dices la primera palabra o las dos primeras palabras que te vengan en asociación con eso que te estoy diciendo. Cuando te digo Fudeco. Bueno, una institución especial, completamente atípica, que la perdimos, fue eliminada en el 2012 por un decreto y que fue muy difícil crearla y que en este contexto es casi imposible volver a crearla. ¿Sistema hidráulico Yacambú Kibor? Bueno, una institución que tomando la experiencia Fudeco, armamos también un equipo profesionalizado con gente muy competente ya en otras áreas, tiene que ver con la construcción, y que fue una gran empresa. Cuando te digo fútbol. Bueno, una pasión que todavía la sigo teniendo, siempre ando pendiente de la Vinotinto, ando pendiente del Barcelona, porque soy muy del Barcelona, y es algo que me llenó a mí durante muchísimos años y que lo disfruté. Fíjate qué cosa, estuviste viviendo en Madrid, pero eres del Barcelona, ¿no? Sí, claro, yo estuve en Madrid y fui socio del Madrid. Fíjate, fue socio del Madrid y estuve en ese equipo. Pero yo creo que a mí me llamó mucho la atención el Barcelona Messi. A mí también me pasó igual. Y el juego en colectivo, el juego en equipo. Sí, el juego colectivo, el juego de equipo. Y bueno, me hice, y ahorita sigo Messi por donde ande. Sí. Ahora nos tocará mudarnos para Miami. Sí, para así con el Inter de Miami. Sí. Sí. Cuando te digo Lara. Ajá. Bueno, es una sociedad que me brindó a mí la posibilidad de vivir aquí, de tener un trabajo, tener una familia. Bueno, tenemos aquí, yo tengo, bueno, imagínate, desde 1 de junio del 66, y estoy casado, voy a cumplir ahorita 55 años de casado, con una barquisimetana, y bueno, uno ha sido feliz en este hogar. Miguel, de todas esas ciudades que has conocido, ¿cuál es esa a la que conoces, pero de que siempre quisieras volver? Eso por uno. Y quizás alguna ciudad que te hubiese gustado conocer que no has conocido. Bueno, la que quisiera volver, bueno, a mí me llama mucho la atención Madrid. Me gustaría mucho volver a Madrid. Bueno, yo volví a Madrid años pasados cuando se podía viajar. Con mi esposa, volvimos unos días a visitar, etcétera, etcétera. Mi hijo hizo el posgrado en la Universidad Complutense en Madrid. Mi hijo es psicólogo clínico en el área de salud y hizo el posgrado ahí, y entonces tuvimos oportunidad de ir con él y visitar Sevilla y visitar también otras ciudades, pero Madrid me gustaría volver. ¿Y cuál es la que no conoces que te hubiese gustado conocer? Bueno, yo creo que Tokio me llama la atención porque uno ha oído tantas cosas de Japón y de los japoneses y de Tokio que realmente hasta ahí no llegué. Miguel, ahora mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Miguel Nucete? Bueno, como una persona que dedicó su vida al servicio público, que quizá pudo haber hecho otras cosas más desde el punto de vista personal y decidió más bien dedicarse a hacer por la gente. Miguel, muchísimas gracias por abrirnos
en el día de hoy las hojas de tu vida y las puertas de tu casa. Además, para grabar este programa, te teníamos en la lista hace tiempo, hasta que finalmente pudimos concretar la grabación. Sí, ok, bueno, muchas gracias por estar pendiente también. Bueno, y luego de esta conversación con Miguel Nucete en la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes. No olviden que luego de su estreno en Promar Televisión, los sábados a las 9 de la mañana, con reposición los domingos a las 8 de la noche, estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde también lo pueden ver cuando deseen. Será hasta la próxima.